Para Cristo es lo más fuerte, querida iglesia. Aleluya. Gloria a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, el Cordero de Dios, el que no escatimó su propia vida para que hoy tuviéramos la libertad de adorarlo y bendecirlo, para que hoy fuéramos más que bendecidos. Dice su palabra que a sus escogidos los tienen sillas de honra y de príncipes. No somos cualquier pueblo, somos un pueblo elegido por la mano de Dios, por su mano bendita. Él es el Señor que nosotros servimos, a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Bendito sea, 3 veces santo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que viene y el que vendrá. ¿Qué otro Dios puede haber? Él es Dios de dioses y Señor de señores, digno de toda honra y de toda gloria. Alabado sea su nombre, querido pueblo. Dios bendiga a los hermanos o amigos que hoy nos visitan en esta casa de oración. Hoy pueden llevarse el regalo de nuestro Señor Jesucristo en sus corazones y pueden hacer de esta casa sus casas de oración para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para honrar a nuestro Señor, quisiera que me acompañaran, queridos hermanos, en el libro de Juan 13. Vamos a leer del 21 al 30. Juan 13. Cuando lo digan un amén, por favor. Juan 13, 21 al 30. Amén, gloria a Dios. Y lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Habiendo dicho Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A pues hizo señas a Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas de Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitemos para la fiesta, o que dice algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Vengamos en palabra de oración, queridos. Amén. Gracias te damos, Padre bendito, por esta noche maravillosa en cual nos permites, Padre Santo, presentarnos a tu casa de oración, bendito Dios. Bendice a tu pueblo, a cada uno de mis hermanos que hoy están aquí, Padre Santo. Bendice mi vida, Padre bendito Dios, que hoy seré, Padre Santo, el que trae tu palabra, que sea para edificación de tu pueblo, bendito Dios. Pasa carbón por mis labios, Padre bendito. Que mi vida, mi corazón y mis pensamientos, Padre Santo, sean herramientas útiles a tu mano, Padre Santo, entendiendo, bendito Dios, que sin ti, Padre Santo, nosotros no somos nada. Que sea tu pueblo, Padre, edificado por tu palabra, bendito Dios, por tu gracia y por tu misericordia, bendito Dios. Que todas cadenas de esclavitud se rompan en el nombre de Jesús. Que todo yugo, Padre Santo, de enfermedad sean echados fuera en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice la vida de nuestros pastores, bendito Dios, y cada líder de esta congregación, Padre Santo, a tu pueblo, bendito Dios, que hoy salgamos edificados por tu palabra. Gracias te damos en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al que vive. Santo es el Señor. Y como tema le he puesto a esta palabra para honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo: ¿eres convertido o eres convencido? Gloria a Dios. Como podemos entender, pues ese tema habla mucho, ¿verdad?, a nuestros corazones. Como podemos ver aquí, podemos ver a nuestro Señor Jesucristo, que estaba hablando de este varón, de este hombre de Judas de Iscariote, que fue quien lo entregó. Podemos ver la mentira y el engaño de este hombre que siempre estuvo al lado de nuestro Señor Jesucristo. Caminó por mucho tiempo, predicó la palabra. Incluso yo me pongo a pensar y a meditar que él caminó muchas millas, se cansaba, aguantaba hambre, sueño. Mas sin embargo, el deseo en su corazón de traicionar a nuestro Señor Jesucristo lo llevó más allá, en el cual él nunca se arrepintió. Podemos ver que en estos tiempos así será con el pueblo. Aparentamos ser hijos de Dios,
pero sin embargo no obedecemos a la palabra de Dios. Hay muchos Judas, que el Señor los reprenda, ¿verdad?, pero que aparentan ser lo que no son. Y la Biblia los identifica como lobos rapaces, como lobos disfrazados de oveja. Lamentablemente en estos tiempos eso ha pasado en mucho pueblo, en el cual nosotros como iglesia tenemos que tener mucho cuidado, porque el fruto del hombre se conocerá conforme van los años, honrando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo. De ahí obtendremos fruto por ello. Pero muchas personas aparentan lo que no son. Para continuar, vamos a ir, acompáñenme al libro a Marcos 13:22. Vamos a seguir hablando sobre este tema, que el Señor me ha dado muchos versículos, y que sea Dios desempeñando esta palabra poderosa en cada corazón. Cuando lo tengan, por favor, digan un amén. Amén, aleluya. Ya ves que vive. Se me escapó Marquitos, perdón, hermanos. Ya lo tenemos aquí. Dice, en Marcos 13:22 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún los escogidos. En estos tiempos podemos ver que esos falsos profetas, esos falsos cristianos, esos falsos pastores, esos falsos músicos, líderes, falsos diáconos, hoy han invadido a engañar a mucho pueblo de Cristo. ¿Por qué motivo? Porque a veces por la ambición o el egoísmo o por un éxito han desobedecido la palabra de Dios. Esas personas, la Biblia nos describe como como blasfemos, anatemas. Son personas que ya están destituidas del reino de Dios, porque en un principio ellos vinieron, conocieron a Jesucristo, hicieron grandes milagros, hicieron sanidades, liberaciones. Esos varones en el principio se entregaron con todo a Dios, pero por causa de la avaricia en sus corazones le dieron la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que en estos tiempos muchas iglesias están llenas de esas personas, y no es necesario que las juzguemos, dice la Biblia, porque nosotros no somos quien para juzgar, sino sus frutos, sus propios frutos los juzga por sí mismo. En el cual nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que estar alerta con estos lobos rapaces que acá nos describe la Biblia. Estas personas aparentan ser piadosas y sinceros, pero en su interior no tienen una verdadera fe y devoción por Cristo. Estas personas todo lo que hacen es para beneficio propio, se enriquecen. Hoy en estos tiempos viajan en aviones, viajan en carros de lujo, tienen guardaespaldas, cuando nuestro Señor Jesucristo no fue necesario que tuviera eso. Cuando Él siempre caminó, anduvo descalzo, repartiendo el Evangelio, el poder de Dios, la palabra, la cual edifica en cada corazón, querido pueblo. Ese es nuestro Señor Jesucristo, que trabajó en su obra, en su viña, para que nosotros fuéramos edificados y lo reconociéramos como nuestro único Salvador y Redentor, nuestro Señor Jesucristo. En estos tiempos, queridos hermanos, nosotros tenemos que estar alertas de estas personas que engañan, que arrastran a muchas personas para consigo mismos. Dice la Biblia que cómo guiará un ciego a otro ciego, y no los dos caerán en el mismo hoyo. Tenemos que tener cuidado nosotros como pueblo de Dios. Por eso Dios nos demanda la literatura, leer la Biblia, investigar. Y hoy la tecnología podemos investigar muchas cosas sobre la voluntad, lo que quiere Dios en nuestras vidas, en el cual hoy tenemos que tener mucho cuidado, porque lamentablemente la iglesia no lee, no busca, no ora, no se congrega. Eso hace que perdamos espiritualmente la dirección de Dios. Nosotros estamos más que bendecidos. Yo, para honra y gloria de Dios, siempre honro la iglesia cristiana Sion del Santo de Israel, porque gracias a nuestro Señor Jesucristo nos tiene dos pastores como líderes que han dado fruto de sí mismos. Todo aquel que habla de su pastor es porque no ha sido convertido, es convencido de un evangelio pero muerto, de un evangelio que no tiene palabra, que no edifica en su vida. Es convencido. Pero todo aquel que es convertido tiene temor de Dios y respeta la palabra y la voluntad de Dios, que es la que edifica en cada corazón. Podemos ver que el convertimiento del verdadero evangelio
no es una vez a la semana, es congregarse todos los días, dice la palabra. Ese es el verdadero convertido, el verdadero evangelio de Cristo Jesús. A su nombre. Nosotros podemos ver que en estos tiempos muchas personas engañan a las iglesias y lamentablemente por ese engaño, por esa apariencia, se están arrastrando a muchos hermanos a condenación consigo mismo. Se los están llevando al Seol. ¿Por qué? Porque no están firmes en la roca que es Cristo Jesús, el único que nos da la fuerza y la voluntad de seguir adelante. Muchos cristianos somos engañados por falta de literatura, o porque a veces el corazón es engañoso y se conforma en un lugar donde consienten el pecado. Por eso el cristiano a veces se queda ahí porque está pegado al mundo, no edifica nada en su vida personal, no edifica para nada, sino que sabe que está condenado por esos actos, pero pierden el temor de Dios, porque los que los guían también están condenados. Es cierto, hermano. Nosotros tenemos que pedirle en la oración a nuestro Señor que cada día nos fortalezca y nos haga seguir adelante, porque sin Él, sin su voluntad, nosotros no podemos hacer nada. Solamente Él es el que guía, nos guía para que lleguemos cada día a ser mejores, no perfectos, pero sí podemos llegar a la perfección por su gracia y misericordia, que es nuestro Señor Jesucristo, que cada día nos alumbra, cada día nos acompaña. Escudriñemos nuestros corazones cuando nosotros estamos allá afuera como pueblo. A veces nosotros aparentamos cosas que no somos y nuestros propios frutos nos juzgan, y a veces el mismo familiar lo juzga a esa persona que dice ser evangélico, dice que es evangélico, dice esto, dice el otro. Los mismos impíos nos juzgan a nosotros. ¿Por qué? Porque una vez estuvieron en la iglesia y aunque no le han estado, saben cómo nos portamos nosotros. Que el verdadero evangélico guarda la palabra de Dios con celos a donde quiera que vaya. Ese es el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría que me acompañaran al libro de Mateo 24, por favor. Gloria a Dios. ¡A su nombre! ¡Gloria! Aleluya. Santo es el Señor. Bendito y glorificado. En Mateo 24, 12, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. A muchos. Esto lo estamos viendo nosotros por medio de comunicación. Vimos cómo hoy se burlan de la palabra. Vimos cómo hoy esos varones que dicen ser guiados por el Espíritu Santo, que dicen ser grandes pastores, grandes misioneros, grandes predicadores, evangelistas, avientan la Biblia en burla y se ríen de ella y comparten esas risas, comparten todas esas cosas en el mismo pueblo de Dios, cuando la casa de oración es de respeto, queridos hermanos. Cuando la casa de oración es para rendir culto y alabanza a nuestro Señor Jesucristo, no para estarnos riendo por los que hacen estos varones que engañan al pueblo. Podemos ver cómo estas personas hacen cosas incorrectas, porque dice, como lo acabo de repetir, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No todo el que dice conocer es un verdadero creyente. Hay varios escritores, misioneros, pastores, evangelistas, maestros, músicos y otros líderes, obreros de la iglesia cristiana que no son o lo que dicen ser. Jesucristo una vez los juzgó, ¿verdad? Que eran como sepulcros blanqueados. Aparentaban una cosa por fuera, pero por dentro estaban llenos de muerte y de iniquidad. Mire qué profunda es la palabra, cómo Dios discierne los corazones del hombre, cómo Dios toca lo más profundo, en lo cual nosotros tenemos que meditar como pueblo, cómo es nuestro diario vivir. Yo cometo errores, lo reconozco ante Dios y ante su pueblo, pero le pido que cada día más me fortalezca y me dé conocimiento, porque el estar parado aquí no es fácil. Traer una palabra edificante para el pueblo de Dios no es fácil, queridos hermanos. No es fácil, porque no es cualquier pueblo que se le va a venir a dar el pan. Es el mismo pueblo de Dios que lavó con su sangre poderosa, que lo redimió. Para Él sea toda la honra y toda la gloria, querido pueblo. No es fácil. El estar aquí le tiembla a uno las manos, los pies, todo el cuerpo. Pero porque estoy enfrente de un pueblo de Dios. No es fácil. Y cuando un privilegio a uno le ceden a uno,
Yo me lleno de alegría, lo reconozco. Y trato de llenarme de literatura cada día más, pero cuando paso a este lugar, no sé ni lo que voy a decir. Solamente lo que Dios me da en mi corazón. Es lo que yo le transmito al pueblo. ¿Por qué? Porque yo no me voy a llenar de hipocresía, de mentiras. Si yo me presto al chisme, querido pueblo, ¿yo cómo voy a hablarle al pueblo, a exhortarlo? Van a decir que yo le estoy hablando de la misma persona que me habló de sus problemas. Voy a estar hablando de él, que Dios me libre de eso. Porque yo no soy para juzgar a nadie. Él juzgará en su tiempo. Nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que va a juzgar por cada uno de nosotros y dependiendo de nuestras obras que hagamos. Este es el pueblo de Dios, el cual nosotros tenemos que tener cuidado. Porque aún en medio de la iglesia están estos lobos disfrazados de ovejas. Están estos líderes, estos pastores, estos diáconos. Gracias a Dios nosotros somos más que bendecidos porque para honra y gloria, como lo acabo de decir, tenemos 2 pastores que dedican su vida en sana doctrina. Y aquí se predica, se exhorta para edificación de nuestras almas. Pero todo aquel que se quiere perder se conforma allá afuera con una palabra vana, con una palabra que lo edifica en el mundo, que no le exhortan su manera de vivir, su manera de vestir. Se le exhorta al ser humano, a los hijos de Dios, con amor, con gracia, con paciencia, porque nadie puede cambiar de noche a la mañana, solamente Jesucristo lo puede hacer. Solo es el que cambia, liberta los corazones cautivos, solamente nuestro Señor Jesucristo. Es en lo cual nosotros como pueblo tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que trabajar en la obra de Dios para honra y gloria de su nombre. Así sea cualquier privilegio que nos den, tenemos que desempeñarlo. Porque dice que esto es para valientes y solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. No es para cobardes. Cobarde es aquel que viene y se va, que viene y va todo el tiempo, sale y se va a otras iglesias buscando lo que no debe, de pueblo en pueblo. ¿Cómo va a edificar su vida el día de mañana? ¿A dónde están esos hombres y mujeres que hablan blasfemias en el resto del día? En la palabra, en el libro de Mateo 12:36 dice: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablaréis, de ella entregarás cuenta el día de juicio. Aparentamos una cosa, pero con nuestros labios hablamos otra. ¿Cómo vamos a ser edificados en el pueblo de Dios? Si por cada grosería, cada maltrato que le grita a su hijo ocioso, de ella va a entregar cuenta, querido pueblo. De cada cosa y va en la lista anotada. No cambiamos de la noche a la mañana, pero yo he aprendido de eso. Y cuando yo me aprendí este versículo, una cosa es muy cierta, que en la Biblia no se equivoca y dice que primero tenemos que aprender a escuchar para después hablar. Sé pronto para escuchar y tardo para hablar. Pero nosotros lo hacemos al contrario, el mismo pueblo de Dios. Por eso tenemos que saber cómo andamos, cómo nos portamos, cómo caminamos nuestro diario vivir. Todo aquel que no se somete en obediencia a su pastor no va a ser edificado en su vida. Jamás. Siempre va a andar hablando de uno, del otro y del otro. ¿Por qué? Porque no hay un sometimiento. ¿Cómo vamos a ser salvos? Si no nos sometemos a nuestro pastor que no conocemos, ¿cómo nos vamos a someter a la obediencia de Dios? No lo vamos a hacer, lamentablemente. Dios, aleluya. Nosotros tenemos que aprender cada día. Cada día aprendemos cada cosa de cada hermano. Amén. Cada prédica. A mí una vez mi hermano pasó a predicar y lo pasé y dije, bueno, se acabó la prédica, pero las últimas 3 palabras que él dijo clavaron mi corazón, me perforaron, casi lloro. Hizo el llamado y no pasé, aún yo siendo de esta congregación, pero la segunda vez también, y me di cuenta que me estaba hablando a mí, yo pasé. Él dice en su palabra, nuestro Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Ese es el llamado del Espíritu Santo cuando llega a nuestros corazones. No endurezcamos nuestro corazón, obedezcamos a la palabra de Dios, para que seamos cada día más edificados y seamos de honra y de un vaso de honra para nuestro Señor Jesucristo. La palabra, el conocimiento que Dios nos da día a día tras día no es de la noche a la mañana. Hay que pagar un sacrificio, hay que trabajar en la obra, hay que trabajar en la villa del Señor. Nosotros tenemos que
para ser edificados, tenemos que luchar cada día, pedirle a Dios que nos dé conocimiento, nos dé sabiduría y que sobre todo guardemos su palabra en nuestro corazón, querido pueblo. Porque este tiempo, el mundo está hecho un caos, un desastre. La venida de Cristo es pronto. La venida de Cristo es pronto. Dice aquí, cuando vieres estas cosas, así lo que vemos hoy estamos viendo que hay mucha maldad del hombre. El hombre con hombre casándose, la mujer con mujer, drogadicción, adoptan los hombres a niños y el niño ya no sabe ni quién es su padre ni quién es su madre. ¿Por qué? Porque el mundo está depravado como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Hoy estamos viviendo ese presente y nosotros tenemos que luchar más y pedir a Dios que cada día nos fortalezca para seguir adelante, para luchar esta buena batalla. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Preocupémonos, querido pueblo, porque nuestro Señor Jesucristo viene en poder y gloria por su iglesia. Y solo se va a llevar a los que sean fieles, a los que luchan, a los que perseveran. Porque Él dijo claro, nuestro Señor Jesucristo, el que quiera venir en pos de mí, que agarre su cruz y sígame. ¿Quién dijo que esto iba a ser fácil, el Evangelio? Si Él dice que el Evangelio es para valientes y solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Para el mundo nosotros estamos locos, pero por Cristo que es nuestro Redentor, nuestro Señor, nuestro Creador. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Este es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Amén. Primeramente para salvación y para los judíos y para los que creen. Ese es el poder de Dios, es el Evangelio. Nosotros somos más que bendecidos de haber conocido su palabra, su Evangelio. Como no nos gozamos cada día que venimos en alabanza. Aleluya, gloria a Dios. Yo me gozo, yo disfruto y le digo, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad y no ser hipócrita ante tu pueblo. Porque el día de mañana va a ser duro, querido hermano, duro. Los que jugamos con la palabra de Dios, los que tuercen su palabra, esos falsos pastores, esos falsos profetas, falsos apóstoles, esas personas que un día conocieron de Dios y le dieron la espalda, aquel día va a ser duro para ellos. Va a ser duro, pero los que hagan la voluntad de mi Padre, venid a mí benditos de mi Padre, en lo poco me serviste, en lo mucho te pondré, dice nuestro Señor. ¿Cómo no esforzarnos cada día, querido pueblo? Hay que seguir luchando, hay que seguir adelante. Solamente Él da la vida para que nosotros sigamos triunfando cada día más. Él da vida y vida en abundancia, dice su palabra. Él no se queda con nada. Él no se queda con nada. Un corazón, dice su palabra, que contrito y humillado no lo desprecia, no lo rechaza, porque Él es un Dios de amor. ¿Quieres que se mueva Dios en tu vida? Humíllate a Él. No importa por la situación en que estés pasando, así estés falto ahora sí que ¿cómo te podría decir? Les podría decir, estés falto de amor, de cariño por el prójimo. Él está dispuesto a darte todo lo que necesitas. Estés pensando en matarte, suicidarte, estés pensando en volver al mundo, solo humíllate a Él y verás cómo en su mano poderosa te va a levantar. Porque eres un Dios de amor. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Él es el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, lo cual allá afuera el mundo lo rechaza, la ciencia lo niega, pero nosotros somos bendecidos porque desde antes que naciéramos de nuestras madres, Él ya nos conocía. Él sabe el pasado, el presente y el futuro. Aún sabe nuestros pensamientos, nos escudriña. ¿Por qué? Porque Él es el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Dios que lo imposible lo hace posible. No hay nada imposible en los pies de Jesucristo. Solo búscalo, humíllate ante Él. Porque cuando tú estás humillado, estás llorando, estás aquebrantado de corazón,
Él mueve su mano poderosa y te levanta y te restaura y te sana. Él es Jesús de Nazaret, en el cual nosotros tenemos que poner toda nuestra fe y nuestra confianza. No demos la espalda, queridos pueblos, como estas ovejas rapaces que le han dado la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Se enriquecen a costillas de las personas humildes. Se enriquecen ahora sí que a ojos de todo el mundo. Lujos, casas, coches, buena posición económica. ¿Pero por qué? Porque consienten el pecado, querido pueblo. Y todo aquel que consiente el pecado no va a ser edificado. Cada día va a empeorar cada vez más. Luego, por lo poco que saben de Biblia, sepamos mucho, sepamos poco de Biblia, un corazón que retiene lo bueno y lo guarda para Dios será edificado donde quiera que vaya, será honrado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dice que los altivos los ve de lejos, mas los humildes los ve de cerca. Es cuando nosotros aprendemos cada día más el propósito de Dios en nuestras vidas. Nuestro Señor, nosotros decimos que a veces Él es muy exigente. No, Él es amor y quiere que todos seamos salvos, que todos lleguemos al reino de Dios, que todos conozcamos cómo es Él, nuestro Creador. Lamentablemente el mundo ha torcido su palabra. El mundo ha llevado mucha apostasía, ha llevado muchas cosas que aquebrantan, que corrompen la palabra de Dios. A estos varones tienen gran condenación, nosotros lo sabemos, y hay aquellos que lo siguen también. Tengamos cuidado, querido pueblo. Bendito Dios, aleluya. Acompáñenme, queridos hermanos, ahí mismo a Mateo 23, 28. Y dice así: así también vosotros, por fuera la verdad mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Aquí estamos viendo que en este versículo Él les estaba reclamando a los fariseos, porque aparentaban ser justos y piadosos, mas no lo eran así, porque el Señor escudriña los corazones, Él conoce nuestros pensamientos, y Él les estaba reprochando eso, lo que ellos hacían allá en sus casas, en sus hogares. No era lo que pensaban. Qué triste ha de ser que un cristiano que viene a escuchar sana doctrina y no recepta la palabra en su corazón, no la guarda, aquí aparenta una cosa y cuando entra a su casa maltrata a la mujer, a los hijos, habla blasfemias, y cuando alguien llega y le toca la puerta, lo primero que hace es sonreír. Eso se llama hipocresía, queridos hermanos, aparentar lo que no somos. La palabra duele cuando es predicada, pero que Dios me libre, que sea de mi propia conciencia. Está escrito en su palabra, está escrito en la cual nosotros tenemos que receptarlo, guardarlo en nuestro corazón para que seamos edificados cada día. Aunque nuestro Señor Jesús en este versículo, su discurso es duro, pero justificado acerca de los líderes y ministros religiosos de esa época. Esas personas aparentaban ser justas y piadosas, pero sus corazones estaban llenos de orgullo e hipocresía. Tengamos cuidado, pueblo, porque así como estas personas aparentan ser, eso le enseñan al pueblo también. Eso les enseña. Mucha apostasía hoy en las iglesias. Hoy podemos ver que tienen casi semidesnudas en los altares bailando, haciendo casi un baile a medio templo, a media casa de oración. Yo he visto esos videos, hermanos, y me duelen el corazón, me lastiman, me da celos, porque están poniendo en vergüenza el cristianismo, el evangelio de Dios. Como decimos honrar a nuestro Señor Jesucristo, si allá afuera somos otras personas, querido pueblo. Cada día le pido al Señor: cubre mi mirada, cubre mis pensamientos, mi caminar. Yo te quiero servir con un corazón limpio, íntegro, pero solo no puedo. Se lo tengo que pedir a Él. Sin embargo, Él siempre ha estado ahí y no me ha abandonado. Y créame que yo estoy muy feliz de estar aquí predicando su palabra, pero es por su gracia y misericordia, porque nuestro Dios le ha puesto en el corazón a nuestro pastor que fuese así. Y yo quiero someterme a la palabra de Dios. Les pido sus oraciones, queridos hermanos, pero sigamos adelante, sigamos luchando, porque mientras haya vida hay esperanza en cada corazón. Hay una esperanza de salvación todavía.
Aquí, como podemos ver, nuestro Señor Jesús los comparó con sepulcros, porque por dentro estaban llenos de corrupción y muerte. A estos falsos maestros, estos falsos ministros, aparentaban lo que no era. Eso es doloroso, que una iglesia aparente lo que no es. Que esta palabra sea desechada de nuestros oídos, nuestro corazón, y hagamos la voluntad de Dios. Que no seamos como estos fariseos, que cada día mejoremos para bien, que nos esforcemos cada día de seguir adelante, luchando esta buena batalla. Nosotros podemos ver lo que somos locales, que aquí somos más que bendecidos. Aquí se viene en los atrios del Señor con agradecimiento, con alabanza, con júbilo, y extendemos nuestras manos y gritamos aleluya, gloria y honra a Dios Todopoderoso, el que viene, el que vendrá, al Rey de Reyes. Aunque esta iglesia sea pequeña, aunque esta remanente sea pequeña, pero dice la palabra que muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Seamos de los pocos, queridos hermanos, no quedemos fuera del redil de nuestro Señor, porque en aquel día va a ser maravilloso cuando nos llame. En aquel día que estemos presentes a nuestro Creador. Es hoy el día de arrepentimiento, que vengamos a los pies de Cristo, que nos reconciliemos con Él y que le pidamos perdón por cada palabra de grosería que decimos, por cada mirada, cada pensamiento, cada vez que salimos allá afuera al mundo. Hay personas que no nos conocen y como que a veces la carne se quiere soltar, pero enfrenémonos en el nombre de Cristo, porque el Santo Espíritu mora en cada uno. Y si el Espíritu Santo nos reprende, obedezcamos, aunque no queramos. Y si no tenemos fuerza, busquemos donde doblar rodillas y llorar, y verá cómo el Señor lo rescata de esos malos pensamientos, lo saca de ahí para edificación de nuestras vidas, y en obediencia a su palabra, a su voluntad. Solamente Dios hace que el hombre sea plantado en las corrientes de agua viva, en su voluntad, en su Santo Espíritu. Solamente Él es nuestra esperanza de vida. Él es el único Salvador de nuestras almas, en el cual nosotros tenemos que esforzarnos cada día, querido pueblo. Yo siempre, para honra y gloria de Dios, he dicho con mi esposa, aquí vamos a estar hasta que Dios quiera, pero que sea por voluntad nuestra salirnos, no. Vamos viendo que por causa de estos falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores, arrastran a la iglesia, dividen a la iglesia. Y se van ¿quiénes? Los más débiles, los que son convencidos. Pero los que son convertidos permanecen aquí firmes, en la roca que es Cristo Jesús, inconmovible. Ellos permanecen aquí van a estar hasta cuando Dios lo quiera. ¿Por qué? Porque somos un pueblo que oramos unos con nosotros, nos cuidamos unos con nosotros. El amor está aquí en Cristo Jesús. Somos muchos, pero nada imposible para nuestro Señor Jesucristo. Las oraciones del justo siempre van a llegar, queridos hermanos. Eso es lo que Dios quiere en su remanente, que le seamos fieles, que le sirvamos. En estos tiempos, estas personas engañosas vienen y endulzan los oídos de las personas. Créanme que es por falta de madurez espiritual también, porque aquí solo va a perdurar, como lo acabo de decir, el que esté firme en las cosas de Dios, en la obra de Dios, quien quiera permanecer, aquí va a salir más que bendecido. Porque declaro en el nombre de Jesús que aquí van a salir pastores, van a salir maestros, músicos, diáconos, evangelistas, por la mano poderosa y su misericordia de Dios. Pero permanezcamos acá, querido pueblo, permanezcamos luchando. Aquí tenemos grandes privilegios de limpiar, de hacer muchas cosas, pero el buen predicador, el buen hijo de Dios obediente no empieza de arriba, empieza de abajo. Con esa humildad de corazón. Y así como empieza, así va a prosperar en las manos de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Podemos ver la vara de Aarón. La vara de Aarón, muchos años era una simple varita, y en las manos de Dios la hizo florecer. Sí, amén. Para demostrar que Él es el gran yo soy, el poderoso, el que siempre nos va a hacer florecer nuestra vida en sus caminos, siempre y cuando si hagamos su voluntad, querido pueblo. Él es Jehová de los ejércitos. Él es nuestra salvación.
el Cordero inmolado, quien dio la vida por cada uno de nosotros. Bendito sea nuestro Señor poderoso. Alabado sea su nombre. Acompáñenme al libro de Mateo 7:15, por favor. Acá seguimos bombardeando a estos falsos profetas, a estos falsos maestros. Dice en 7:15, dice, por sus frutos los conoceréis, es el tema que dice arriba. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que nos guardemos de estas personas que engañan. Por eso nosotros no podemos ser engañados, queridos pueblos. La Biblia que yo tengo la tienen ustedes, al menos que sea la del Mormón, ¿verdad? Que el Señor nos libre, ¿verdad? Pero sin embargo esta Biblia es poderosa y eficaz. Amén. Y dice que escudriñemos en ella, porque parece ser que en ella hay vida y vida eterna. Sí, amén, aleluya. Y lo cual nosotros tenemos que luchar cada día por nuestra salvación y cuidarnos de estas personas, porque aún los más elegidos, en Marcos lo dice, serán confundidos. No se sabe que si de este pueblo acá el día de mañana nuestro Señor nos manda a otros lugares a predicar, tenemos que ir nosotros con ese conocimiento. Demos gracias a Dios que aquí, como vuelvo y repito, se predica la sana doctrina, que eso ya es poco en el pueblo de Dios. El Evangelio se está acabando, el Evangelio se va a acabar. El día de mañana dice que será como el pan deseado de todos los días. Tocarán las puertas y no habrá iglesias abiertas, se acabará el Evangelio. Pero hoy sirve de la generación de nuestros hijos. ¿Qué le estamos enseñando? ¿En qué nos estamos instruyendo? ¿En los caminos de Dios o en los caminos del mundo? Y eso también nosotros tenemos que ver. Enseñar a los hijos por lo menos que oren 2 minutos, aunque no sepan que digan amén. Pero son los principios del Evangelio, son los principios de la palabra de Dios. Si es un minuto, que sea 2 minutos que esté orando. Pero tenemos que ser ejemplos como padres también. Como padres para que ellos sean edificados el día de mañana. Que aprendan a hacer reverencia. Que se aprendan a hincar en esta casa de oración. Tan siquiera 30 segundos. Pero ahí se le empieza a enseñar a los hijos. Amén, aleluya. Eso es todo lo que tenemos que hacer nosotros como el pueblo de Dios. Hablarle a nuestras hijas, a nuestros hijos, un amor, qué es lo que Dios demanda de la vida de ella, qué es lo que vemos en el celular de ellos. En estos tiempos ya no podemos ni tocar el teléfono de los hijos, porque es capaz que le pegan a uno, queridos hermanos. Porque es por la misma apostasía que se está viendo en el pueblo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Porque consienten mucho el pecado, por eso todo eso se ve. Eso es lo que tenemos que tener cuidado nosotros. ¿A dónde está ese perdón entre el pueblo? Gloria a Dios, aleluya. ¿Alguna vez hemos perdonado lo que no hemos podido olvidar? Tenemos que hacernos esa pregunta nosotros. A veces hay pastores, a veces hay hermanos, maestros, músicos que tienen un rencor, una raíz de amargura en sus corazones y aparentan ser felices, aparentan ser llamados de Dios. Pero esa amargura los está comiendo por dentro cada día. Hoy es la noche, hoy es para pedirle perdón a Dios, porque Él es el único que perdona los pecados, querido pueblo. Él es el único, no hay otro Dios como Él. Él es el único que esa raíz de amargura te lo quita de lo más profundo de tu corazón y eres libre de esa esclavitud. Él es nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros tenemos que darle todo lo que podamos de nuestra juventud o de nuestra vejez. Nosotros tenemos que ser sabios a dónde vamos, con quiénes andamos, queridos hermanos. Nosotros somos un pueblo muy bendecidos. Somos pocos, pero fortalecidos en el Señor. Somos pocos, pero damos ejemplo para honra y gloria del Señor. Y a su nombre. Esto es el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Hoy es el día, hoy es la noche, querido hermano, querida hermana, querido amigo que nos acompañas. Si Cristo ha hablado a tu corazón, hoy es la noche para que le pidas perdón, para que te reconcilies. Si una vez estuviste alejado de sus caminos, vuelve a la senda antigua. Amén. Vuelve a la senda Aleluya. antigua. Verás como Cristo está con sus brazos Sí, amén. abiertos Gloria a esperando. Dios.
que llegues a sus pies y le pidas perdón. Solamente Cristo Jesús, solo Él es digno. No importa lo que te hayan hecho en el pasado, no importa si te han lastimado, no importa si ha sido un aborto, no importa si tus padres te han dejado, no importa lo que haya sido, pero Dios perdona, Dios restaura, Dios levanta, querido. Amén, aleluya. Dios perdona hasta los pecados más oscuros que nosotros tengamos. Él dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él perdona, perdona. Y ese perdón lo hace ver en tu vida cada día, cada vez que te levantas, cada vez que ves la luz del sol. Es el perdón, es el amor de Dios. Pero tienes que venir a sus pies, tienes que reconciliarte con Él. Porque no guardes esa raíz de amargura, no guardes aparentar lo que no eres. Aleluya. Hagamos la voluntad de Dios y verá cómo Él nos honrará todo a su tiempo. Él nos pondrá en honra para los que no conocen su palabra. Yo cuando ando allá afuera y me toca hablarle, predicarle a alguien, procuro de hablarle de las maravillas de Dios que ha hecho en mi vida personal. Porque aunque el enemigo a veces ataca y te pone pensamientos de volver al mundo, pero Él me recuerda y me dice, mira de dónde te saqué, mira las maravillas que he hecho en tu vida, mira dónde estabas antes, mira dónde te tengo ahora. Es maravilloso, la voluntad de Dios es perfecta, queridos hermanos, querido amigo. Todos que busquemos su palabra y lleguemos a sus pies y guardemos la voluntad de Dios en nuestro corazón cada día, que nosotros lo honremos con nuestro caminar, con nuestro mirar, con nuestro vestir, con nuestro hablar, que lo honremos de todas maneras posibles, porque a donde quiera que vas y hablas de Dios, tú lo estás honrando, siempre y cuando guardas sus mandamientos, siempre y cuando no eres hipócrita con las personas. Tienes que ser sincero, honesto. Ese es el llamado de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Perdona lo que no has podido olvidar y verás cómo Él te va a perdonar. Verás cómo Él hará grandes obras en tu vida, querido pueblo. Hasta aquí me ha dado el Señor y que Dios me los bendiga grandemente. Para todo sea para la honra. Gloria al Señor, hermano.